Buenos días, 8 de marzo, día maravilloso, día especial en muchos aspectos, que nos podría llevar a estar aquí hablando sobre muchísimas cosas, eh, pero la realidad es que de lo que vamos a hablar, ya tenemos aquí a Juan, que es con quien vamos a hablar. Un segundito, vamos a ver cómo va. A ver, aceptamos. Transmitir en directo. A ver, a ver, vamos a ver si entra. Ahí está. Un segundito, ya sabemos que estas cosas llevan su, llevan su tiempo. Estoy en casa, o sea, que si veis un gato que se mueve, que maulla, que algo, pues a ver. Ay, vamos a ver ahora. A ver si él aceptándome, haciéndolo al revés. Fenómeno. Hola, mamen, ¿qué pasa? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien, esto es que se toma su tiempo para entrar, es como que le cuesta. Instagram hasta ahora yo creo que le cuesta, Sí, no, por la por la mañana. mañana. Yo la verdad es que no tengo tampoco mucha experiencia, pero sí, no sé, a veces es como que tiene vida propia. Sí, 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 una cosa como que se toma su tiempo y recapacita ahí para ver si te deja entrar o no, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo Sí. estás? Buenos días. Pues bien, bien, mira, aquí estaba diciendo que 8 de 8 de marzo marzo, sí señor. Vaya. tenemos, tenemos muchísimas cosas y podríamos estar hablando aquí, pero sobre muchísimos, muchísimos Sí, temas. sí, es verdad. Eh, pero hoy hemos decidido que entre todos los temas, a primera hora de la mañana, vamos a hablar de trastornos funcionales y yo te agradezco muchísimo que me recogieras el guante porque es verdad que el día que hablamos estaba ahí como un poquito más trabada y tal y digo, esto hay que Esto continuarlo. Así hay que que darle como otra oportunidad, ¿no? No, mujer, que salió muy bien, salió muy sí, estupendamente. sí, Sí. bueno, es una cuestión de sensaciones. Pero sí, muy bien, la verdad es que fue muy bien. Y nada, y aquí estamos y como tú eres un eh, experimentado profesional en el trabajo Sí, la con verdad que sí. equipos y con personas, ¿no? Vamos, tus cualidades y tus dotes de habla y tal, nos lo dicen. Entonces, pues qué mejor que poder hablar de un tema que a mí me gusta tanto, que sé que a ti te gusta muchísimo, que son los trastornos neurológicos funcionales o motores funcionales, ¿no? Como se denominan en algunos ámbitos. Y nada, la verdad es que es más que un melón, yo diría que esto es un huerto, Sí, sí. ¿no? Sí. Esto es como un camión de melones, ¿eh? Como diríamos por aquí abajo, es como, vamos, prácticamente un tráiler o un remolque de camiones, que es mucho más andaluz todavía. Sí, es verdad que es un tema que a mí me interesa mucho porque creo que es un tema que cristaliza muy bien todo lo que podemos aprender del sistema nervioso, pero también todo lo que podemos aprender de cultura, de vida en general, ¿no? Entonces, antes cuando decías que hoy es 8 de marzo y que podríamos hablar de muchos temas, realmente este es un tema también muy feminista, ¿no? Y ya aprovecho para recordar que hay un artículo publicado por ahí por el grupo de Pared, Curti, etcétera, sobre si el trastorno neurológico funcional es un tema feminista, ¿no? Y evidentemente que lo es, así que yo creo que sí, sí, que es un tema que el 8 de marzo debería estar en todos lados, porque es verdad que todos somos conscientes de los condicionantes que hay en salud, de género y las desigualdades que hay en el acceso a los recursos, en el acceso a diagnósticos y en cómo se entiende la salud entre hombres y mujeres. Así que es un tema maravilloso, maravilloso. En todos los aspectos. A mí que Efectivamente. me encanta. Entonces, ¿qué voy a decir? Me viene bien cualquier día, me viene bien para hablar de trastornos funcionales. Sí, 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 pero es verdad que la prevalencia y la incidencia es mayormente en el género femenino, ¿no?
y es verdad que hay unas características, ¿no? Y que tenemos unas vulnerabilidades al respecto. Y la verdad es que eh, a mí me cuesta un poco, no me gusta sonar como muy así, ¿no? Pero eso es una realidad, ¿no? Está muy investigado, está muy estudiado y debemos considerar todos los aspectos, ¿no? Que conlleva, que luego es verdad que la práctica y en el día a día también tenemos hombres en consulta las investigaciones lo dicen, ¿no? Pero es verdad que la prevalencia es mayor en todo lo que, no sé desde la fisio, pero desde luego en la logopedia, trastornos Sí, de voz, prevalencia. de todas eh, formas, ahí tendríamos que entrar ya en factores de diagnóstico también, ¿no? Históricamente siempre se ha dicho, las mujeres que tenían este tipo de alteraciones eran histéricas y los hombres eran hipocondríacos, ¿no? Entonces, es verdad que también en la propia definición del cuadro ya hay un sesgo importante de género, porque tenemos, en fin, nuestra sociedad todavía vive bajo unos prejuicios que están ahí, ¿no? Y pues la mujer tiene se le asocian cualidades como más emocionales, más como de somatización, de que depende mucho su cuerpo de lo que siente, de sus ciclos, ¿no? En la mujer es como cíclica, todavía tenemos esa imagen dentro de nuestro ideario colectivo, ¿no? Por así decirlo rápido. Entonces es verdad que yo creo que también hay un componente de sesgo importante en el diagnóstico, porque es verdad que los estudios que tenemos más serios dicen que sí hay una desigualdad de género importante, pero principalmente en edades que están muy delimitadas, pero luego a partir de cierta edad como que el diagnóstico se iguala mucho, ¿no? Así que bueno, yo creo que ahí se mezcla un poco la parte quizá de algunos factores biológicos que evidentemente puedan estar, pues sí, puedan estar influenciando, pero yo creo, si me pregunta y me tengo que mojar, que posiblemente haya un sesgo importante de diagnóstico, porque si nos metemos en temas como dolor, como esa, en fin, otros correlatos que a lo mejor están más relacionados, es cierto que en hombres se tienden a diagnosticar, pues como es que trabaja mucho el pobrecito, está muy desgastado y le duele todo, y en mujeres pues todavía se diagnostica más como que, pues como un sufrimiento más de corte emocional que tiende más a lo psiquiátrico, a lo psicológico, con todo este tipo todavía de idearios que perviven, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un buen día para reflexionar sobre eso y está bien, la verdad que históricamente ha sido un cuadro muy asociado a mujeres, pero que te digo sí. una cosa, yo en mi experiencia la cosa se está igualando mucho, se está igualando mucho, mucho. Sí, De hecho, yo no sé en qué artículo he leído, ¿no? Que también otro factor es que las mujeres consultamos más con los especialistas. efectivamente, sí, sí. Entonces, Claro, la mujer normalmente consulta más, está más abierta a hablar también sobre cómo se siente, pues por lo mismo, por todos esos prejuicios todavía que tenemos sobre que las mujeres, pues que te cuentan, les gusta mucho más hablar de cómo se sienten, de cómo están, no sé cuánto. Entonces, claro, al consultar más, es normal que el diagnóstico también... Hay por ahí efectivamente. artículos súper interesantes, muy radicales además, que hablan, pues eso, incluso de cómo algunas adicciones, como puede ser el alcohol, ¿no? El alcoholismo, cómo los hombres históricamente a lo mejor se han refugiado en otro tipo pues, de refugios que a lo mejor intentaban como, bueno, pues como anestesiar un poco el sufrimiento de alguna manera, ¿no? Sin tanto contar el hecho de, mira lo que me pasa o cómo estoy. Entonces, es verdad que es un tema, por eso digo que es interesantísimo, porque es que hasta hay pocos cuadros que históricamente tengan un desarrollo tan rico a la hora de aprender sobre género, sobre cultura, sobre sesgos en medicina, sobre nosotras mismas también, ¿no? Es decir, es un tema que se presta a todo, a hablar del sistema sanitario, es que está todo ahí, todo el melón metido. Te puedes meter en conceptualizaciones súper rígidas, te puedes meter en neuroimagen funcional y en las últimas investigaciones y todo cabe dentro de los trastornos funcionales porque es un tema súper, súper bonito. Así que bueno, Sí, y además que es que el contexto social de la propia persona que pueda tener un trastorno funcional es completamente, vamos, está en la sí. primera línea de relevancia, ¿no? Como factor o precipitante o perpetuante O las tres en fin. cosas normalmente, sí. Precipitante, perpetuante, vamos, siempre, siempre está. O sea, es una cosa muy, muy curiosa. Sí, la verdad es que es lo que dices tú, que podríamos hablar de muchísimas, muchísimas cosas. Yo la verdad es que creo que en todos los
bueno, por lo menos desde la logopedia, no sé desde la fisio, ahora desde tu especialidad, ahora nos cuentas, pero desde la logopedia lo que, obviamente, bueno, interdisciplinaridad que siempre de la que hemos hablado, ¿no? En el que cada uno desde lo suyo hace y todo hace una suma, ¿no? En cambio, la transdisciplinaridad, digamos que es un poco que es lo que el tipo de abordaje que hacemos, ¿no? Con estos pacientes, al final lo que hace es nos lleva más allá, ¿no? Nos lleva a tener en cuenta otras disciplinas, a integrarlas, a, a abrir muchísimo, hay que ampliar el radar, ¿no? Y hay que ampliar la visión para poder integrar la complejidad, ¿no? En muchos casos que tienen, Sí, que bueno, tiene. por las que tienen que Total. pasar las personas que tienen un trastorno funcionando y que nosotros estamos ahí en ello para buscar herramientas, ¿no? Para que ellos puedan. Entonces, la realidad es que nosotros como logopedas, desde luego, no podemos excluir ni prescindir. No podemos prescindir bueno, ya viene diagnosticado, tengo a este paciente, ¿no? Voy a trabajarle esto y, bueno, como va mejorando, Sí, quiero decir, la naturaleza de estos trastornos requieren que tiremos de otros profesionales y que hagamos otro tipo de encuadre. Entonces, me imagino que desde la fisio, igual. Bueno, desde la fisio todavía, ya el hecho de que vengan diagnosticados ya sería un paso importantísimo, ¿no? O sea, que fíjate que hasta ese punto llegamos. A ver, yo creo que cualquiera que se dedique al ámbito neurológico en general, es decir, no tiene que ser solo de trastornos funcionales, sino en el ámbito neurológico, ha vivido en sus propias carnes como en un campo tan complejo que un profesional desde su disciplina no puede abordar todos los aspectos de todas las facetas de esa interacción individuo, entorno y tarea que se rompen muchas veces después de una lesión neurológica, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la primera gran revelación que tenemos en neuro, ¿no? Que es, primero, venga, vamos a empezar por el equipo multidisciplinar, que es, me voy a poner aquí al lado de otros profesionales y, bueno, y cada uno hace lo suyo, valora lo suyo, pero por lo menos tengo otros profesionales al lado, ¿no? Luego, cuando uno trabaja en el multidisciplinar, se da cuenta de que, bueno, de que tener otros profesionales en la misma consulta está bien, pero lo ideal sería pues, poder hablar con ellos, que te cuenten un poquillo lo que hacen. Y entonces ya como que todos tiramos al equipo interdisciplinar que se llamaba, ¿no? Que es un equipo, pues bueno, en el que por lo menos ya ponen en común las cosas que haces y bueno, y se marcan, por lo menos te enteras de qué objetivos tiene el logopeda o qué objetivos tiene la neuropsicóloga, no sé cuánto. Entonces como que te vas empapando un poquito. Pero claro, luego llega un momento en que ya cuando has estado trabajando bajo esos enfoques, pues desde lo polidisciplinar que también se habla, ¿no? Multi, en fin, que son enfoques siempre como de mucha gente por allí. Te das cuenta también que luego la cruda realidad es que la persona pues tampoco tiene recursos económicos como para poder afrontar todas las disciplinas en una intensidad que sea la suficiente. Todos sabemos que falta mucho por mejorar en el abordaje que se hace desde la sanidad pública también del fenotipo funcional, porque partiendo de la base de que muchas veces ni se diagnostica, pues los tratamientos están muy parcelados. Sabemos que no tienen la intensidad adecuada, ¿no? Que a lo mejor pues tienes cita con el psicólogo o con el psiquiatra y es que como mucho te ve una vez al mes. Eso en los casos que te hacen un seguimiento importante, pero lo más normal es que te vean cada 6 meses, hay gente que lo ven cada año, entonces claro, cuando entras en esa cruda realidad, pues te das cuenta de que a lo mejor hay que entrar en un nivel más de interacción, que sería ese equipo transdisciplinar, ¿no? En el que ya no solo hablas con tus compañeros, sino que encima puedes utilizar tus propias herramientas de tu disciplina, como puede ser en mi caso la fisioterapia, el movimiento, ¿no? Para trabajar objetivos que a lo mejor me marcan otros de mis compañeros, ¿no? Entonces, claro, eso enriquece mucho y te da por lo menos la seguridad de que si nos equivocamos, que seguro que nos vamos a equivocar constantemente, por lo menos intentaremos equivocarnos un poquito menos entre todas, ¿no? Entonces, yo creo que no hay otra forma de trabajar en neuro que no sea el equipo transdisciplinar, no debería haberla, y en el caso de los trastornos funcionales, que creo que cualquier otra cosa puede ser incluso contraproducente. O sea, ya no es una elección de, ay, me gusta mucho la transdisciplinar porque soy muy hippie, me gustan mucho las cooperativas y no sé cuánto, sino que la evidencia científica es clara en el planteamiento de, vale, a lo mejor necesitamos un facultativo que se ocupe del diagnóstico en positivo, que entienda bien este tema y que le transmita a la persona por lo que le pasa, que resuelva su duda, no sé cuánto,
pero algo tan complejo que realmente una persona es muy difícil que salga de una consulta de neurología diciendo, ay, ya me he enterado, fíjate, esto tan raro que a mí me pasa, que no hay Dios que lo entienda, ya me han dado una charla, manda unos papeles, manda unos enlaces web y yo ya me voy totalmente convencido. No, es decir, por muy bueno que sea el neurólogo, pues ya está, la gente necesita pues como nos pasa a todos, su momento de reposo, de charlar con tu pareja, con tus amigos, mira lo que me han dicho, tú crees que esto puede ser, que esto no puede ser. Y al final el resto de las disciplinas, simplemente para empezar, apoyando, enriqueciendo, el diciendo, ves, pues mira, esto que te han dicho en neurología realmente en el fisio también te pasa, porque fíjate que cuando haces esto, pues dependiendo de que estés en un estado, en otro, dependiendo de cómo sea la tarea, dependiendo del ambiente en el que estés, pues también va cambiando un poquito, no sé cuánto. Pues la logopeda, igual. Entonces, yo creo que ese trabajo conjunto de entender el diagnóstico, de trabajar todas en un enfoque común y compartir objetivos terapéuticos para que las herramientas de cada disciplina estén al servicio del objetivo común, yo creo que eso, con el tiempo que tenemos, que siempre es limitado, con la potencia de efecto clínico que queremos que sea máxima en el menor tiempo posible, yo creo que es que no hay, de verdad, no hay otra forma. Yo muchas veces sueno, pues eso, como muy idealista, y luego hay casos, y luego hay, pues eso, si tienes un trastorno funcional en un pueblo como el mío, en Castellano, de Jaén, que son 3.000 habitantes, pues claro, es muy difícil poder acceder a un equipo transdisciplinar grande simplemente por el acceso a los recursos. Pero deberíamos trabajar para que por lo menos hubiera algo a lo que pudieran acudir. En funcional en particular, pero en neurología en general. Sí. Ujú. Sí, porque al final, si no, lo que dices tú, que se puede producir, ¿no? Y de hecho eh, eso está muy escrito, ¿no? Se produce un efecto, una iatrogenia en determinados aspectos, o sea, de una manera un poco en cascada muchas veces, Sí, ¿no? sí, sí. Y, y la realidad es que yo pensando sobre la transdisciplinaridad para esta charla contigo, ¿no? Y pensaba, es que tenemos, va a sonar un poco raro, ¿no? Pero bueno, es sábado y Ya está. estamos en un Somos ambiente. raros, no pasa nada. La, estaba pensando, fíjate, en la transdisciplinaridad anatómica, ¿no? ¿En qué punto confluimos, ¿no? ¿En qué punto confluimos que al final es como un nexo, ¿no? Como un gran núcleo del cual salimos todos, cada uno, a hacer nuestro trabajo. Y, Sí. porque efectivamente, al final de lo que se trata es que haya un flujo y una coherencia, ¿no? Para eso es muy importante para los pacientes, que los pacientes entiendan que un profesional que le ha transmitido esto eh, enlaza con lo que otro profesional de otra disciplina le dice, es fundamental, ¿no? Porque es que, francamente, además, las características muchas veces de los cuadros, ¿no? En los que hay un trastorno funcional, o sea, es esa falta de incongruencia, de incoherencia, ¿no? Entonces la transdisciplinaridad lo que hace es una red también, ¿no? Claro, De, claro. bueno, de conceptos, de lo que le explicas, de lo que la persona integra Claro, ten cuidado. y le ayuda. Habrás en cuenta, y yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado con el tema de, está descrito el sesgo negativo que existe en trastornos funcionales en el sentido de que tienen como una especie de negligencia, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y tienden a hipertrofiar los recursos atencionales sobre el déficit, ¿no? Entonces, Eso tienen es. mucha tendencia a, pero esto es fisiológico, esto no es que ellos estén como obsesionados, que es que quieran darse más importancia, ¿no? Es decir, es un problema en el que cuando se produce una sensación aversiva, como puede ser el dolor, como puede ser la fatiga, como puede ser una parálisis, yéndonos a lo más gordo, en el plano motor, pues la persona tiene muchas dificultades para llevarse la atención fuera de eso. Entonces, claro, si tú ya tienes una persona que por su enfermedad tiene una tendencia a estar como más pendiente y tener dificultades para salir del déficit, por mucho discurso que se haga de neurología, desde no sé, no sé cuánto, ahora llega el fisio y dice, claro, normal que te duela, porque es que esto duele muchísimo, porque tal y que cual, porque te he visto que es que tienes una escápula más centrada que la otra. Y no sé qué, es decir, con ese enfoque que muchas veces tenemos en plan, por lo menos en fisio, estructuralista, en el que parece que hay que buscarle siempre como un correlato
anatómico y tal a la discapacidad y a la lesión, ¿no? Y a la falta de participación, pues claro, un profesional que no sepa orientarse bien se puede cargar el trabajo de un equipo entero, ¿eh? Pero tal cual. Y eso lo vemos todos los días. Yo en pacientes que tenemos en fisioterapia con trastornos funcionales, pues la última reunión clínica en el martes, el terapeuta ocupacional lo comentaba tal que así. Decía, mira, que estás yendo a un fisio tal, que es que pues le pone máquina, no sé qué, no sé cuánto, y no hace nada más que sacarle problemas. Es decir, que si no tiene esto, tiene lo otro. Entonces, claro, se junta un poco el desconocimiento y ese sesgo es muy importante, es decir, eso hay que tenerlo en cuenta. A una persona con un trastorno neurológico funcional, tú no puedes dedicarte a llevarte la atención plenamente a lo que le pasa, a cada uno de los detalles del dolor que experimenta, ¿no? Sea en el sentido que sea. Porque al final lo que hace es, pues bueno, pues como si ya tiene la tendencia a no poder salir de ahí, pues claro, al final, lo que tú dices, se puede generar, pero vamos, la hecatombe, te carga el trabajo. Porque claro, además, el cerebro humano funciona un poco así. Necesita una confirmación a la emoción que siente, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy sufriendo mucho, es más fácil de entender que tenga algo en la cabeza o algo en la pierna o algo no sé cuánto que me esté generando ese sufrimiento, porque eso es como a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A mí hago un esguince, se me inflama el tobillo, me duele el tobillo, no puedo andar porque me he hecho un esguince, ¿no? Entonces, ese correlato estructural al que estamos acostumbrados, pues al final es muy fácil que el paciente se alinee con cualquier profesional que le dé una explicación que es más lógica, más como que más fácil de entender al final, ¿no? De, claro, a ti te duele mucho el hombro, pero porque tú tienes aquí una calcificación del supraespinoso, ¿no? Entonces, claro, si imagínate, tenemos un dolor de hombro, vamos a poner un caso fácil, ¿no? Y estamos todos en el correlato funcional y no sé qué, y le estamos intentando explicar a la persona que esto es muy dependiente de factores atencionales, que es muy dependiente de la emocionalidad, que es muy dependiente del cansancio, que es muy dependiente de esa alostasis, que a lo mejor pues es que no descansas directamente, de tantos factores, ¿no? Y ahora de repente llega alguien y le dice que no, hombre, si esto es, mira, que tienes aquí una calcificación, esto te pongo yo aquí unos ultrasonidos, o te no sé qué, o te meto, y ya está. Pues claro, la persona es normal que se sienta más afín a una explicación que es mucho más sencilla, mucho más lógica. Entonces, por eso te digo que el trabajo transdisciplinar es tan importante, entre otras cosas, porque es que si no, cualquier pequeña mala praxis en ese sentido, que algunas veces con la mejor intención de darle a la persona como siempre se ha dicho, es que claro, teniendo un motivo es más fácil manejarlo. Depende del cuadro, ¿no? A veces con trastornos funcionales vemos que no. Que, por ejemplo, en la fisioterapia más interventiva, más de te meto los dedos a ver todo lo que tienes, ay, sí, aquí parece que tienes no sé cuánto, los pacientes al final se eternizan, se cronifican y entran en una espiral de recodificación en negativo, de inferencia activa, que al final genera verdaderos cuadros de sufrimiento. Entonces, por eso, yo creo que es vital que por lo menos el equipo entero y todo lo que rodea a esa persona entienda por lo menos las bases de cómo va lo funciona. Sí. Sí, y además el hecho yo pienso que es importante, ¿no? Y bueno, obviamente es muy significativo cuando el paciente entiende el diagnóstico, lo integra, ¿no? Y confía, ¿no? En esta propuesta, en este abordaje, porque es verdad que, bueno, como pacientes nosotros vamos a un profesional y lo que dices tú, ¿no? Lo que buscamos es una respuesta que, bueno, que racionalmente nos dé encaje a lo que nos está pasando, porque todos necesitamos respuestas, no es como no nos quedamos con un síntoma o con un problema o con una limitación y decir, no, bueno, esto se me pasa de vez en cuando. Claro, así, cuando uno ya sabe cómo tiene que manejarlo y tiene las herramientas, ¿no? Para ir gestionando ese proceso de tratamiento o de lo que sea, pues efectivamente puede tirar de sus propios recursos, pero si no, pues obviamente lo que le ofrece el profesional, como es normal, es lo que le acepta. Pero efectivamente que haya todo lo que es el entorno, ¿no? Del paciente en ese sentido, en cuanto al mensaje que se le manda, me Es parece. prioritario, es prioritario. Porque si no, rompes muchas veces porque la gente al final, esto como se decía en Expediente X, ¿no? Lo de quiero creer, ¿no? Entonces, claro, si una persona tiene
una sintomatología tan compleja como la de un trastorno funcional, y se le da una respuesta fácil, una respuesta lógica, como muy de sentido común, vamos a llamarle, esa persona va a tener una tendencia siempre a alinearse a eso y a acogerse a eso como si fuera un clavo ardiendo. Porque también las propuestas estructurales, nosotros entendemos que son como más se pueden corregir mejor, ¿no? Si yo tengo un E15, pues esto es el ligamento que se ha estirado, que no sé cuánto, con reposo, si el ligamento se desinflama, se cura. Sin embargo, en el caso de los trastornos funcionales, muchas veces no tenemos ese correlato o no lo conocemos, ¿no? Algún día me imagino que conforme vayamos avanzando habrá más cosas, pero hoy en día muchas veces tú no tienes un sitio al que señalarle al paciente y decirle, mira, aquí es donde tiene el daño. En trastornos funcionales normalmente eso no existe. Tú no le puedes decir, no, mira, es que aquí, justo aquí te pasa una cosa que yo te voy a pegar aquí con un pinchazo, el médico o la enfermera, lo que sea, no, te voy a pegar un pinchazo y esto te lo quito. O te voy a operar, ¿no? Te voy a meter en un quirófano y esto se te hace no sé qué, no sé cuánto, va a pasar 3 semanas malas y luego se te va a olvidar. En el caso de los trastornos funcionales, ese tipo de discursos no sirven, no valen, y es normal que la gente muchas veces se sienta como desprotegida. Es decir, leche, porque tengo una enfermedad en la que ni siquiera tengo una parte del cuerpo con la que cabrearme, ¿no? Pues mira, tengo, la muñeca, que vaya la muñeca, que es que me rompí la muñeca. Entonces, si un profesional va por el mal camino, como yo le llamo, que es pues irse otra vez a ese correlato estructural a lo mejor unicausal, y es muy fácil que se lleve a la persona y que genere un conflicto incluso con el resto del equipo terapéutico, ¿no? Que diga, mira, no, es que a mí me han dicho que esto es una falta de fuerza y que yo esto en el gimnasio haciendo pesas va a mejorar. Y tú me estás diciendo que si factores precipitantes, que si perpetuantes, que si no sé cuánto. No, esto a mí yo el brazo no lo manejo bien porque me falta fuerza. Y eso es como tan fácil de entender, es tan lógico y es tan normal que la persona se vaya para allá que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque te carga un equipo. Te carga un equipo y genera incluso enfrentamientos entre los terapeutas y los usuarios, porque incluso el usuario te puede decir, mira, ¿y por qué esto no me lo has dicho antes? Si es tan fácil como que me falta fuerza, ¿por qué tú no me has trabajado la fuerza o no sé cuánto? Entonces, hay que tener mucho respeto cuando haya un trastorno funcional y hablar con los terapeutas de referencia, que son los que conocen el caso, los que le han hecho el seguimiento, los que van a saber siempre muchísimo más que tú, por muy bueno que sea, por mucho que sepas, porque al final la experiencia es conocimiento, y hay que ser muy respetuoso a la hora de darle información al usuario, porque si no, claro, es que la propia enfermedad genera eso, genera que sea muy difícil sacar de la espiral de sufrimiento. Y yo creo que eso sería una conclusión que todo el mundo debería tener en cuenta a la hora de acercarse a este tipo de patologías, sí. Sí, y además, o sea, si no hay, sobre todo lo que dices tú, ¿no? Si hay un diagnóstico establecido, claro, comunicado, ¿no? Y que efectivamente tenemos que ser entre profesionales, ¿no? De distintos ámbitos, tenemos que ser más fluidos, ¿no? Y, y más, bueno, hacer un trabajo, pues eso, desde todas las posiciones más de igualdad, ¿no? Y de colaboración, ¿no? Que al final es fundamental, que como dices tú, no solo en los neurológicos, en cualquier otro tipo de trastorno, de alteración, de lo que sea, ¿no? A nivel de neuro, esto es súper importante. Es Sí, súper importante. la verdad que es vital, vaya. Da unos resultados totalmente distintos. Sí, sí, porque sobre todo si no hay, bueno, si no hablamos todos el mismo idioma, ¿no? Y el paciente ya tiene bastante con hacer su trabajo y su proceso, claro, le damos la vuelta, ¿no? Y le decimos, mira, ahora en vez de centrarte, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En vez de centrarte en cómo tienes la mandíbula, en el espasmo, en la distonía que tienes, vamos a trabajar sobre como si fuera un modelo de ventanas, ¿no? Vamos a ver en qué ventana ves la luz y en qué ventana, en qué momento, y dices, Claro. pero si es que es muy poquito, si es que es muy poco tiempo. No, bueno, es que es poner el foco en otra cosa, ¿no? Y claro, pues se quedan como... Bueno, Sí, de hecho hasta tenemos que... Yo creo que tenemos que transmitir, ¿no? La importancia de este enfoque, ¿no? Sobre lo positivo y en positivo, ¿no? Que ya sabemos que hay pacientes que simplemente con el propio diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en lo que refiere al área de logo, de voz, motores, de habla,
hay personas que simplemente con el propio diagnóstico, ¿no? Y eso está escrito, mejoran, remite, se resuelve. Sí, Hay sí, sí. síntomas que se resuelven solo con un buen diagnóstico y diciendo, mira, esto funciona así. Sí, sí. Entonces, Sí, porque disminuye efectivamente. mucho la incertidumbre, disminuye mucho, en fin, un diagnóstico al final te acota, entonces, claro, este tipo de trastornos, y sobre todo los que están relacionados con la voz, ¿no? En tu disciplina, que la voz está tan conectada al sistema límbico y tiene tanto que ver con la emoción, ¿no? Y cambia tanto la voz, hasta cuando uno está asustado, está cansado, está contento, simplemente escuchando la voz, tú puedes saber cómo está esa persona emocionalmente. Pues claro, tú das un diagnóstico, la persona se siente acogida, se siente entendida, siente que por lo menos hay una persona que sabe lo que le está pasando, que no lo culpabiliza, que entonces muchas veces si se abraza el diagnóstico bien y encima un diagnóstico en positivo y encima el profesional es capaz de darle ejemplos de como de que la lógica profesional también le cuadre a la persona, claro, hay veces en los que simplemente con eso disminuye la sintomatología muchísimo, porque te quita mucha incertidumbre, te quita mucha culpa y te quita muchas de esas componentes que son tan perpetuantes en el trastorno funcional. Es verdad que también hay una leyenda blanca de que el trastorno funcional como que se cura muy fácil y que siempre va muy bien y que como no hay nada estructural, al final eso no deja de ser también el mismo prejuicio estructural, pero al revés, ¿no? Es como no hay nada estructural, esto se cura, esto no tiene importancia. Esto, tú le dices al paciente, tiene un trastorno funcional y el paciente de repente le cambia la vida y ya dice, ¡ay, leche, que esto era funcional! No me había dado cuenta, ahora ya no me pasa nada. Ni mucho menos, es decir, hay muchos pacientes que mejoran, muchos pacientes con mejorías espectaculares y hay otras muchas personas que no solo no mejoran, sino que empeoran con el tiempo. Es decir, que esto tiene unas características propias, pero que al final pues, pasa pues, como con un ictus. Hay ictus que son pacientes milagros y que, bueno, y que son los que salen en redes sociales muchas veces en muchos centros, ¿no? De mira cómo estaba hace un mes y mira cómo está ahora. Son pacientes que posiblemente se hubiesen mejorado solos, que tampoco les hacía falta mucho para mejorar, porque ya eran pacientes milagro, ¿no? Pacientes que sí le ha dado un ictus, pero es que ictus hay de muchas clases. Ictus hay desde ictus más chiquitillos, más grandes, que están en un sitio, que están en otro lado. Entonces, decir ictus es como decir, bueno, pues sí, un ictus. Pues en funcionales ocurre lo mismo. Hay gente con trastornos funcionales que es verdad que en una terapia breve, intensiva, casi sin tocar y casi a través del discurso y casi con que la persona comprenda bien lo que le pasa, que lo precipita, que cuando le pase qué es lo que tiene que hacer o no hacer, no sé cuánto, mejora muchísimo. Y hay otros pacientes que ya están muy cronificados, que llevan mucho sufrimiento en la espalda y que no es tan fácil, no es tan fácil cambiar el esquema y decir, sí, 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 esto será funcional, pero es que yo llevo 6 meses sin poder caminar. Y estoy, la autoestima y la autoimagen y la codificación que yo hago de mis capacidades y muchas cosas ya están muy tocadas. Entonces, claro, ahora empieza un tratamiento y lo que siempre digo, la terapia intensiva y breve está muy bien, pero hay pocas cosas que los seres humanos podamos aprender bien y sobre todo, si tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestros hábitos, con nuestra rutina, etcétera, que se pueda cambiar en 2 semanas. Es decir, esto hasta en las dietas. Es decir, tú puedes perder 15 kilos en un mes, que es muy fácil volver a cogerlo, porque realmente es algo tan agudo, responde como a un cambio tan radical que no va a poder mantenerlo en el tiempo, ¿no? Que va a llegar un momento en que tú no puedas tener esa... Entonces, lo eficaz muchas veces es pequeños cambios que marquen las diferencias y que se puedan integrar en el esquema de pensamiento de la persona, en sus valores, en las predicciones que hace sobre sus propias capacidades, que pueda pasar el verano, el invierno, el buen tiempo, el mal tiempo, es decir, que te dé tiempo como a poner en práctica todo ese tipo de cosas en tu vida general. Entonces, es verdad que también un poco en relación al equipo, ¿no? Y al seguimiento, también esa leyenda blanca, porque veo también muchos casos de pacientes que están un poco incluso, claro, incluso culpabilizándose de decir, si lo que tengo es funcional, ¿por qué no mejora? Si realmente esto debería ir muy bien. Y es como, no, tampoco, tampoco. Y otras personas que incluso vuelven a caer en el sesgo estructural en el sentido de, si esto fuera funcional, ya habría mejorado, porque lo funcional va muy bien. Entonces, si no ha mejorado, porque tengo que tener algo, tengo que tener otra cosa, ¿no? Entonces, creo que hay que dar un discurso también responsable en ese sentido, en el sentido de, vale, de sí, los trastornos funcionales tienen unas características, el diagnóstico es muy importante, es verdad que hay mucha mejoría cuando se integra, pero también hay casos de trastornos funcionales que por los condicionantes
no solo no mejoran, sino que empeoran y que pueden estar muchísimo tiempo sufriendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese discurso también es importante al equipo. Y que el equipo tampoco se frustre de, mira, es que me ha venido un paciente funcional y llevo tratándolo 3 semanas y no ha mejorado espectacularmente. ¿Es que seré yo mal terapeuta? Pues no tiene por qué. No todo es tan fácil, ¿no? No podemos vender tampoco recetas milagrosas. Si fuera tan fácil, ya se habría arreglado, ¿no? El paciente seguramente ni tendría que haber venido a vernos porque si fuera tan fácil de solucionar, no estaríamos hablando aquí de esto. Claro. Efectivamente, sí, sí, los grados de severidad de cada caso son muy distintos, efectivamente, pero sí que es cierto que dentro de esos grados, ¿no? El tener esa información que es muy útil para el paciente, que puede ser significativa para que no haya una iatrogenia, una complicación, se genere un cuadro más complejo o no se resuelva, ¿no? De base lo que está, bueno, lo que está generando esa alteración motora del tipo que sea, ¿no? Pero es verdad que sí, sí, no podemos generar una falsa expectativa de... Sí, de esto se A va mí me viene, rápidamente. fíjate, te oigo, ¿no? Y me viene eso a la cabeza esto que dicen los pacientes de no. El otro día no me decía una paciente que tiene una disfagia y me decía, no, el médico me ha dicho que yo voy a comer, yo comeré cuando quiera, Claro, yo haré esto cuando quiera, ¿no? Y en cambio, otro caso que dices, mmm, tiene un diagnóstico que luego es funcional y cómo deshaces eso. O sea, es verdad que tenemos que ser muy cuidadosos sí. en las expectativas y en lo que observamos y en cómo lo manejamos. Yo estoy Sí, completamente porque hemos pasado de acuerdo contigo. muchas veces, es verdad que eran personas muy cronificadas, con mucho sufrimiento, no sé cuánto, entonces con la mejor de las intenciones, cuando dábamos el diagnóstico, muchas veces era como, ¡ay! Una buena noticia, ¿no? Tienes un diagnóstico funcional, no es un cáncer, o no es un no sé cuánto, o no es un ictus. Claro, pero es que un diagnóstico nunca se puede dar como una buena noticia, ¿me entiendes? Sobre todo cuando además la persona a lo mejor lleva 8 años de dolores o de fatiga o de parálisis de una parte del cuerpo. Entonces, nunca es un diagnóstico una buena noticia. Y es verdad que los terapeutas muchas veces con la mejor intención dentro del equipo, como que transmitíamos ese optimismo de es funcional, con lo cual tiene potencialidad de mejora importante y tal, pero claro, luego la realidad, yo siempre lo digo, que los pacientes no son tontos. Entonces, si llevan muchos años con un problema, es porque el problema no es fácil de arreglar. Si no, ya lo hubieran solucionado ellos, seguro. Es decir, nadie quiere estar pasándolo mal. Entonces, esto es como todo, ¿no? Si esto fuera darle al grifo para el otro lado, pues ya hubiese llegado yo a la conclusión de que no sale el agua porque le estoy dando mal al grifo. Si no se entra por esta puerta, pues ya... ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces también ese falso optimismo en el equipo hay que saber dosificarlo. Y hay personas que a lo mejor les puede venir muy bien ese punto de, venga, ahora que ya tenemos el diagnóstico, esto va a dar un cambio, ¿no? Esto como que ya vamos, como yo digo, esto ya está enjaretado, decimos aquí abajo. Esto ya está como encaminado, ya sabemos por dónde tenemos que ir, entonces va a notar un cambio, verás como todo va a ir mejor. Siempre hay que ser optimistas, pero tampoco podemos caer en el extremo de, como esto es funcional, esto en cuanto tú te mentalices, porque al final sería una forma más, pues bueno, como más bien queda de decir eso mismo que tú estabas diciendo, que es lo que se decía hasta hace poco, de no, tu hija no anda porque no quiere, el día que quiere se levantará y saldrá andando. Entonces, claro, si eso vemos que está fatal, no podemos hacer una versión como modificada y más dulce, que sea, como es funcional, esto mejora. No, porque al final le estamos quitando peso a la, al sufrimiento del paciente. Y nada te desvincula más de una persona que esa persona perciba que no eres capaz de entender su sufrimiento. No a lo mejor de experimentarlo tú, ¿no? Pero por lo menos de entenderlo, de decir, uff, madre mía la que lleva el basto, ¿no? Esto yo creo que eso es importante, que cuanto más intentas desvincularte de la historia personal de ese paciente, más tiende la persona a alejarse y a decir, no, este no sabe bien lo que a mí me pasa. Porque si fuera tan sencillo, muchas veces te lo dicen. Entonces es que yo soy tonto, te dicen eso, como ¿no? Cuando es que tengo una mano que no funciona, como ellos dicen, ¿no? Y me ha Sí. dicho el neurólogo que esto es funcional, que no sé qué, no sé cuánto, y que realmente a mí no me pasa nada. Y que yo, y yo como, vamos a ver, ¿cómo que no te pasa nada? No puedes mover la mano, entonces ya te pasa algo. No, pero que más,
¿sabes? Y al final te dicen, pero es que yo soy tonto, como diciendo, si no me pasa, y no, espérate, siéntate que te explico que ni eres tonto, ni es una enfermedad. Entonces, pues ya está, hay que matizarla siempre, porque si no podemos caer en simplificaciones que a la gente no le vienen bien. Y que luego cada caso y cada estilo comunicativo es único, ¿eh? Yo también siempre le digo a los alumnos, coger las guías de recomendaciones, veros los vídeos de interacción de roleplay, no sé cuántos, pero luego no olvidéis que cada persona es única en la interacción y en la devolución de información y que tú tienes que estar viéndole la cara cuando estás hablando con ella y decir, te estoy diciendo lo mismo que decía el tío del vídeo recomendando no sé qué, pero a ti no te está sentando igual que el del vídeo porque estás poniendo cara de no me cuadra lo que me estás diciendo. Entonces yo creo que es muy importante también no protocolizar en exceso y basarte un poco en la respuesta de la persona que tienes delante cuando le estás dando la información. Pues yo te puedo estar contando, tenemos un equipo muy bueno, que estamos especializados en no sé cuántos, y tú estás poniendo cara de lo que me está vendiendo en la moto. O te puedo decir, mira, es que esto es logopeda, lo trata mejor, porque y el otro estás pensando, tú lo que quieres es venderme al logopeda también, porque tú cobras por sesión y entonces tú a ti lo que te interesa es que yo me vaya, ¿no? Con todo el pack. Y cuanto más... Entonces, hay que saber dosificar. Muchas veces la gente viene a fisio, por ejemplo, porque es lo más conocido, y tú ves de lejos que lo que menos necesita es fisio. Pero claro, hasta cómo dar la información a una persona puede ser como, mira qué fisio más apañado, que ha visto que necesito otra cosa y me deriva, o puede ser, mira este, que no quiere trabajar conmigo, vaya un tío petardo, o no sabe lo que me pasa y entonces se me quiere sacudir de encima como me ha pasado no sé cuántas veces. Entonces, la misma comunicación con el mismo mensaje te puede generar respuestas diametralmente opuestas. Entonces yo creo que hay que personalizar mucho y estar muy pendiente del efecto que está generando en la persona. Hay gente que va más rápido, hay gente que necesita, como yo digo, el disco rayado. Y en equipo muchas veces discutimos esto de hay que reunirse con no sé quién y decirle no sé cuánto. Y te dice el equipo, pero si ya nos reunimos la semana pasada para decirle eso y yo, otra vez. Y a lo mejor la semana que viene hay que sentarse otra vez. Y hay que, es decir, Sí. porque hay a veces que la información requiere, sobre todo cuando hay un componente emocional, requiere que tú creas que le estás contando a la persona y que la persona te está escuchando con todas sus 100 sentidos puestos. No, y a lo mejor la persona está todavía intentando digerir lo que le has dicho 5 minutos antes. Y tú ya le estás dando más datos, ¿no? Entonces es complejo, pero es muy bonito al final también. Sí, sí, es que es Enseña verdad que mucho. es todo un arte, ¿no? El transmitir los códigos y el lenguaje, ¿no? Que nosotros tenemos en palabras que ellos lo entiendan y que conecten con ello, ¿no? Porque es verdad que el conectar con ello es fundamental. Y yo creo que efectivamente, como decías antes, si se genera una expectativa que está fuera del cuadro en el que estás trabajando, ¿no? Con el paciente, eh, al final, bueno, no va a ir a favor del propio tratamiento y además es que no lo sabemos, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos un paciente en consulta que estás trabajando con él que hace cosas maravillosas en consulta y no lo generaliza? Porque hay otros factores, porque hay otras cosas que no están resueltas. Entonces, pues efectivamente, tenemos que ir, lo que dices tú, se lo volvemos a explicar desde otro ámbito y a veces es un clic el que hace por alguna razón, porque no todos los días está igual, porque es verdad que es un proceso de integrar el propio, bueno, el propio cuerpo de cada uno, ¿no? Y decir, oye, esto que lo dices tú, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Que soy tonto o qué? Claro, sí, sí, muchas veces. Es que tal cual se sienten así. Y yo lo entiendo. Y yo lo entiendo, que se sientan así. Aparte, tendemos a pensar que el procesamiento humano, incluso el propio psicológico, es como muy automático, ¿no? Y para muchas cosas funcionamos como las plantas todavía. Es decir, a una planta no le puedes pedir que de un día para otro florezca, eche frutos y crezca y no sé cuánto. Hay muchos procesos dentro de los seres humanos que son vegetativos, es decir, son procesos que requieren su tiempo. Las emociones a lo mejor son más rápidas, pero luego hay estados emocionales que pueden darse durante meses y que a veces hay que solucionar ese tipo de estados emocionales antes de que la persona realmente tenga la iniciativa, porque partimos de que entendemos el diagnóstico como aislado, ¿no? Pero lo que tú decías del entorno, el entorno es uno de los componentes más importantes a la hora de definir la funcionalidad de una persona.
Entonces, y en trastornos funcionales más. Entonces, esto de, es que en unos sitios sí, en otros no. Y es como, claro, es que esa es la definición del trastorno. La definición del trastorno es que hay un problema de generalización porque tú no tienes el control suficiente como para poder adaptar tu función a distintos entornos. Entonces, cuando la persona viene y te dice, si yo aquí muy bien, pero es que luego me voy a no sé dónde, es que tú tienes que decirle, efectivamente, y eso no es que tú no quieras o que yo no quiera, eso es que hay que practicarlo muchas veces cuando tú ya te sientas seguro y tengas una actitud positiva hacia la práctica, y hay que currárselo. Pero es que cambiar el entorno muchas veces es más importante a la hora del rendimiento, a la hora de que a ti te cueste trabajo algo, que tengas más o menos fuerza en las piernas. A lo mejor con menos fuerza en las piernas en un entorno facilitador, tú tienes pues eso, tú tienes un desempeño mucho mejor. Y entonces, muchas veces la gente se focaliza, por ejemplo, en mi campo, pues eso, es que yo tengo las piernas flojas y, uy, con todo lo que hago aquí, que fíjate que aquí levanto 500 kilos a peso muerto y luego voy no sé qué y se me desbloquea la rodilla y que me voy a caer. Y eso, y es como, claro, pero eso no es que sea una alienígena o de otro, no es que estés loco, ni que, no, es que esa es la definición del sistémica del movimiento. Y la definición sistémica del movimiento incluye los factores contextuales al mismo nivel de importancia que los factores estructurales. Entonces, que tus piernas funcionen bien es igual de importante para que tú puedas caminar por la calle que la calle en sí y las características de la calle te permitan caminar por ella. Porque si la calle fuera así de vertical, pues a lo mejor tendrías que saber escalar en vez de andar. Entonces, tenemos que salir un poco a irnos de los libros, de que es muy bonito lo de la interacción individuo, entorno y tarea, y a de verdad comprender lo que es de verdad es muy importante y transmitírselo a la gente, ¿no? Mira, tú puedes tener mucha fuerza, puedes tener mucha destreza en los dedos, pero si no aprendes a tocar el violín, no sabes tocar el violín, porque son los limitantes de tarea los que no te dejan desempeñar esa función. Y eso lo entiende todo el mundo. Si tú no has aprendido a tocar un instrumento, por mucha destreza que tengas en las manos, por mucha velocidad, por mucha fuerza, por mucho que tú hagas con las manos, tienes que aprender a tocar el instrumento para tener un buen rendimiento tocando ese instrumento. Pero muchas veces con los entornos no nos pasa y parece que si yo sé caminar y tengo fuerza en las piernas en el centro de tratamiento, automáticamente tengo que saber caminar por la calle. Y ni vamos. Y por ejemplo, en población adolescente en la que los institutos son uno de los sitios peores que una persona pueda ir a lo largo de su vida. Yo lo digo siempre, es decir, eso es un entorno entre la edad que tienes, las características del grupo, los institutos, es decir, eso es un entorno, pasa como los hospitales, ¿no? Los hospitales son muy necesarios, pero un hospital es un entorno que tú dices, madre mía, eso no es natural. A nadie le gusta estar en un hospital, ¿no? Pues, y muchas veces te encuentras a familiares que cuando hablamos de trastornos funcionales en adolescentes te lo dicen así, te dicen, es que luego en el instituto, no sé qué, no sé cuánto, digo, pues si es que el instituto es un entorno hostil para la gente sin ninguna capacidad de generalización y gente que tiene total control sobre sus capacidades funcionales. Pues si le metes un trastorno funcional, pues entiendo que en el instituto se trabe, no hable, no camine. Es que, claro, todo puede pasar. Si yo cuando iba por el instituto y pasaba cerca de algunos, casi que me trastabillaba también de los nervios. Pues hay que entender que los contextos son tan importantes como la estructura, porque si no, no nos cuadra claro, tú dices, si a mí me funcionan bien las piernas, ¿por qué me tropiezo? Pues por el contexto. Claro, sí, sí, efectivamente que todos entendamos eso, ¿no? Cuando una persona está haciendo un tratamiento con distintos profesionales en un equipo, que todos entendamos esto de la misma manera, claro, porque efectivamente si no la exposición que se le pide al paciente, ¿no? O lo que se le propone, ¿no? Para ir trabajando, pues puede estar a veces un poco desajustado, ¿no? Y no puede ser lo mejor. Es verdad que hay que medir muy mucho ese proceso de generalización y esa jerarquía, ¿no? de objetivos a alcanzar, porque es verdad que son muy, yo desde mi área igual, ¿no? O sea, son cosas que no tenemos un protocolo, ¿no? Yo cuando oigo protocolos para trabajar, yo qué sé, la disfagia con una herramienta, con electroestimulación o cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, pues hay protocolos, hay cosas que luego es verdad que tú lo puedes adaptar, pero en esto es verdad que tienes que ver muy bien quién tienes delante, porque al final ellos tienen que hacer ese sostén, ¿no? Y en este trabajo de transdisciplinaridad, ¿no? Que
que hacemos, yo creo que los compañeros también nos ayudan muchísimo, ¿no? A medir, a modular, ¿no? A modular y a saber Claro, qué camino sí dosificar de y qué alguna manera. camino no. Mm, Ujú. Sí, sí. Además que así tendemos que mucho a eso. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría con una fractura de rodilla mm, decirle a un futbolista, ¡hala, mañana al partido! Que esto... porque tiene una fractura de rodilla, entonces tú entiendes que tiene que hacer una exposición controlada al ejercicio, una exposición controlada, que a lo mejor el primer partido pues no puede jugar el partido entero y, es decir, y a lo mejor pues tiene que jugar primero partidos más fáciles o en campos más fáciles o con gente que meta menos patas. Y eso todo el mundo lo entiende. Sin embargo, con los temas que tienen que ver un poco con el aspecto psicológico, neurológico y tal, como que esto es lo mismo, que uno tiene un miedo, ¿no? Tienes miedo a subirte al avión, pues vete y súbete al avión y verás cómo se te pasa. Y es como, ¿por qué si tengo un hueso roto tengo que hacer una exposición controlada? Todo el mundo entiende que me puedo poner peor si me cuelo en la exposición y tal. Y sin embargo, si tengo un problema que tiene un componente psicológico importante, o como en el caso de los trastornos funcionales, pues eso, que puede haber un problema de generalización importante, todo el mundo receta, pues eso, que te da susto el instituto, pues al instituto, que te da susto la calle, pues a la calle. Y es como, no, o sea, me puede pasar como el de la fractura de rodilla, a lo mejor me pongo peor, a lo mejor es contraproducente una exposición que no esté dosificada y que no esté yo preparado todavía para poder enfrentarme a eso. Entonces, las recetas son complicadas cuando hay como esa tendencia a hacer todo lo neurológico como, y lo psicológico también ocurre un poco, ¿no? Como que hay neuroplasticidad y hay pluripotencialidad y no han vendido el discurso este de las células que se reproducen, la neurogénesis, la no sé cuánto, no sé qué. Parece que es que el que no soluciona todos sus problemas de afrontamiento rápidamente, parece que es un inútil. Entonces, como no, mira, que sí, que el cerebro tiene mucha capacidad de adaptación, que la experiencia es muy importante, que tal, pero que hasta que no se prueba y se dosifica, no podemos reajustar la dosis, porque hay muchos factores. Entonces, a lo mejor tienes primero que trabajar esas ventanas positivas que tú decías antes en un entorno más controlado y luego ir haciendo una exposición progresiva a entornos que a lo mejor pues sean entornos más difíciles, pero el componente social sea mejor y estés mejor acompañado, o sea al contrario, o a lo mejor estés más solo, pero el entorno sea más facilitador. Entonces tienes que ir graduando muy bien las componentes de la exposición para no enfrentarte a tienes las dos rodillas rotas, juega un partido de fútbol, apáñatela, porque, claro, es lo mismo. Es decir, lo que pasa es que aquí la lesión no se ve tanto, no es tan estructural, pero es el mismo razonamiento. Al final es un problema, es una disfunción y se tiene que tratar con exposición controlada. Si no, la podemos liar mucho, ¿eh? Te lo digo sí, yo que pues soy muy de, venga, a jugar, venga, al turrón, como decían en Humor Amarillo, ¿no? Tírate ahí a ver lo que pasa. Y es verdad que con el tiempo me he sí, dado cuenta que no siempre estamos preparados y que no pasa nada por dar un paso atrás también si es necesario. Si se reevalúa bien y si decimos, vale, pues intentamos hacer esto, nos hemos dado cuenta que todavía no es el momento, paso atrás y no pasa nada y lo volvemos a intentar dentro de un tiempo y vemos qué pasa. Y eso no es ni una derrota ni es nada. Eso se llama ajuste de dosis. Ya está. claro, y además es que ese tipo de pacientes, ese tipo de trastornos se comportan en muchas ocasiones, bueno, de una forma u otra, bueno, de una forma reactiva, aparecen de forma reactiva a muchos estímulos, ¿no? Con lo que dices tú, contextos, pues es que es, en el caso de pues una cuesta arriba, que cómo va a subir, ¿no? Cómo va a andar, es demasiado exigente, pero es que niveles de ruido, estímulos visuales, el propio movimiento, que exacerban todo, ¿no? Entonces, claro, hacer entender esto y hacer un manejo de esto, pues es que cuando uno ya está metido en el hoyo, pues no va a poder salir, quiero decir. O sea, es verdad que tiene que ser completamente, bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco y Sí. muy ajustado. Y yo creo que en esto nos ayudamos mucho de, pues eso, ¿no? Del resto del equipo. Los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, los fisios. Quiero decir, el poder hacer tener un flujo, ¿no? Ir atravesando barreras de, pues mira, es que el fisio está haciendo esto, es que con este compañero está haciendo esto, en fin. Es Sí, sí. importantísimo porque es verdad que son al final los aspectos que puedan condicionar, que aparezcan
más síntomas o menos síntomas, y esa experiencia que tú le planteas al paciente no sea todo lo positiva que necesitamos, ¿no? Pues va, a veces está condicionada por este tipo de estímulos y de contextos. O sea, que es francamente, hay que darle tiempo, ¿no? Esto no es, efectivamente, cada persona tiene sus tiempos y tenemos que ver a quién tenemos delante, porque los recursos personales ante unas dificultades o unos contextos son personales, Claro, son individuales, ¿no? te vas a encontrar de todos los casos, desde gente que confía mucho en su terapeuta y tiene mucha fe y estando el terapeuta presente hacen un cambio, ¡pum!, Ujú, de rápido, ¿no? De, venga, levántate, que nos vamos a la calle. Uy, pero ¿cómo voy a salir yo a ujú, andar a la calle? Sí, que voy yo contigo. Y hay gente que es tan confiada y que tiene tanta fe en su terapeuta y en tu profesionalidad, no sé cuánto, ujú. que realmente muchas veces es como levántate y anda, ¿no? Que es como tan totalmente. Pero claro, luego también esos tienen un contra, y es que cuando retiras al terapeuta, también los rendimientos son muy malos, porque se vuelven muy dependientes del terapeuta para los rendimientos. Entonces, todos los fenotipos, como yo digo, todos los casos tienen sus pros y sus contras. Hay unos que se fían mucho de ti y que confían mucho y que, venga, vamos, y estando tú, ya te digo, es prácticamente que parece que ha venido Jesucristo aquí levantando a la gente y la silla de ruedas allí en un rincón. Y hay otros que a lo mejor les cuesta más trabajo, que no tienen esos cambios de rendimiento tan potentes, pero luego a lo mejor a largo plazo funcionan mejor sin la facilitación del terapeuta y son más independientes, ¿no? Entonces, Mm, como que en cada persona hay que plantear el pro y el contra. Y tan malo es el que, estando el terapeuta, generaliza rápidamente y cambia su función muy rápidamente, y estando el terapeuta es que parece otra persona súper feliz. Tan malo es eso, porque luego a lo mejor se vuelven dependientes absolutamente de la presencia del terapeuta y de la facilitación, como al revés, como el que está cerrado en banda y es que le digan lo que le digan, no, no participa, porque al final tampoco tiene capacidad de potencial clínico con esa persona, ¿no? Entonces, en medio de esos dos extremos, pues tenemos infinitud de gente distinta a la que unas veces pues les cuadrará más lo que les dice, otras veces les cuadra menos, unas veces tienen más ganas, otras veces tienen menos, unas veces los síntomas están más exacerbados y cuando una persona, por ejemplo, tiene dolor, es muy difícil que razone de una manera que no sea puramente emocional, de mira, yo quiero quitar el dolor y a mí no me cuentes historias, ¿sabes? Es decir, que está muy bien la recodificación y que está muy bien las expectativas y los precipitados, pero quítame el dolor. Y luego ya hablamos, ¿no? ujú. Entonces, hay muchos factores. Y por eso quizás estos trastornos nos enseñan tanto y a la vez son tan difíciles de manejar, porque requieren un conocimiento muy profundo del terapeuta, pero también una interacción humana que también es más importante que en otros cuadros. En otros cuadros, porque al final tú aquí entras a través de discursos, entras a través de demostrar un poco que el funcionamiento, que el mejor funcionamiento es posible, entras a demostrar que hay factores que cuando se meten bajan los rendimientos. Al final no dejas de ser un poco como un presentador, ¿no? Expone a la persona a circunstancias Ujú. que hacen que poco a poco vaya cambiando su entendimiento de lo que le está pasando. Entonces, no es tan sencillo como dar una pastilla o no es tan sencillo como te voy a vacunar y ya está, y ya te pincho y vete a tu casa y ya está el efecto hecho. Es Y más yo creo que complejo. cuando hay, perdona que te No, no interrumpa, te preocupes, no te preocupes. cuando hay además estos cuadros complejos, la importancia de que el propio paciente, o sea, aquí el equipo es tan importante para ir centrando o viendo en qué aspectos, ¿no? Es en lo que hay que centrarse más, basarse más, mandarle este discurso al paciente, que vea cuál es la naturaleza para una para una mejor o una mayor gestión, ¿no?, de la situación. Y yo creo que ahí en ese sentido el dinamismo que haya, ¿no?, y el trabajo que haya de grupo es fundamental, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo ahora voy a hacer una formación en mayo para logopedas de trastornos neurológicos funcionales y un abordaje desde logo, y va a participar una neuróloga y una psiquiatra. ¿Por qué? Porque ya, aunque es verdad que la literatura de logopedia es francamente escasa, pero lo que tenemos, ¿vale? Y la experiencia clínica es obvia, ¿vale? Y tenemos también, bueno, de otras disciplinas mucho publicado y muchas cosas, ¿no? Y muchísima experiencia, ¿eh?
Entonces, la neurología y la psiquiatría con el tema de los trastornos que abordamos los logopedas es que es Mm. fundamental. O sea, es que hay que concebirlo de una manera, vamos, tenemos que tener igual que los logopedas tenemos muchos tienen un otorrino de cabecera, pues un psiquiatra de cabecera, un neurólogo de cabecera, o sea, no nos podemos, pues no podemos obviar eso, ¿no? Y es la idea un poco de esto que te comentaba del curso, que es que esto tiene que estar ahí porque es que las herramientas que nosotros vamos a poder utilizar no van a venir de nuestra propia disciplina, sí, de nuestro propio estudio, trabajo, pero obviamente es la integridad de la persona la vamos a adquirir con otras disciplinas, ¿no? Y ya sabemos además que hay una conexión mente-cuerpo, que es complejo, que entonces tenemos que saber muy bien cuál es nuestro rol o intentar buscar, ¿no? Nuestro rol, que a veces en cada caso es distinto y a veces uno dice, bueno, y aquí lo que dices tú, ¿no? Soltamos, seguimos, le vamos a generar una expectativa que no es, esto realmente es, va a tener un beneficio terapéutico y positivo para él o es mejor retirarse, porque muchas veces efectivamente en ese seguimiento y en ese dar a nivel profesional y a veces es contraproducente, hay que decir, ¿no? Todos lo vemos, mira, no se puede trabajar, no le podemos aportar nada, pero eso efectivamente yo creo que es una cosa que el equipo en ese sentido nos ayuda y otras Sí, sí, disciplinas, ¿no? sí, Así tal cual. que, bueno, yo voy a comentar esto, aprovecho, así que animo a los Por, logopedas, por ¿vale? supuesto, por supuesto. La formación es el primer punto. Si no estás formado, ahí ya sí que no hablamos de... Es la base. Sí, y yo creo que, mira, la formación esta que vamos a hacer en mayo, yo estoy muy ilusionada porque va a ser una exposición y una formación con dos personas a las que yo admiro personalmente y profesionalmente. ¿Eh? Hombre, Y son, ya ves tú. Nadie, son nadie. Tus compañeras, vamos. Son bueno, maravillosas, maravillosas. Son maravillosas. pero, pero sobre todo fíjate que, pues igual que tú con tu generosidad y hablamos y charlamos y cualquier cosa que yo te he pedido, sin mames, sin problema, quiero decir, eh, esta comunicación fluida, ¿no? Y este posicionamiento profesional desde la igualdad, ¿no? De compartir, de cada uno ponerlo en sus palabras, ¿no? Porque muchas veces uno percibe al paciente de una forma que a lo mejor no sabría ponerlo desde una disciplina que no le corresponde en modo técnico, ¿no? O Sí, sí, clínico sí. o sintomatológico, pero estás viendo algo y dices, es que yo veo esto, ¿no? Entonces yo creo que esta formación yo creo que es maravillosa, claro. ¿Yo qué voy a decir? Si a mí me encanta esto, ¿no? Pero yo pienso que es muy importante que los logopedas tengamos en cuenta que tenemos que integrar otras disciplinas, pero no de una manera solo administrativa, de me pongo en Sí, contacto sí, sí. con... No, integro. Y yo creo que esto les lo queremos transmitir en la formación, ¿vale? Y así que animo a todos los Por logopedas supuesto. que vengan a Madrid, porque va a ser presencial. Además, Y presencial es maravilloso, porque presencial es cuando realmente ya no solo la parte profesional, sino también la personal, ¿no? Yo creo que solo el hecho de poder sentarte con gente de otras disciplinas y echar un ratillo, y es que siempre es muy enriquecedor. Y además, es que no hay otra forma, o sea, es que no hay otra vía, no hay otra vía. Y como decimos, luego ya no podemos pues, entretener lo que estamos haciendo esta mañana nosotros, ¿no? En plantear ideas, cuestiones, en darle la vuelta a las cosas un poco, ¿no? Desde la experiencia y Pero la formación es básica. Es decir, si no tienes un... Si no sabes lo básico, no te puedes poner a filosofar, ¿no? Que muchas veces también pasa un poco en redes, ¿no? Y en internet, que todo el mundo tiene acceso a toda la información, pero la información también hay que saber administrarla, hay que saber dosificarla y yo soy un gran defensor de que hay gente que tiene que ser referencia a la hora de explicar las cosas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de tus compañeras en el curso, son auténticas referencias. Entonces, no es solo el conocimiento, es saber transmitirlo, darle el enfoque clínico de haber visto muchos pacientes y decir, pues sí, la guía de recomendación dicen esto, pero luego en España, justamente, pues a lo mejor no se puede dar la información así, o aquí tenemos otro tipo de condicionantes. Entonces yo creo que
Yo soy muy defensor de que tiene que haber maestros, ¿no? Como yo digo, de que tiene que haber gente cuya opinión y cuyo peso sea importante, sobre todo por eso, porque tienen la experiencia y tienen el conocimiento. Y en el Ujú. caso del curso que propone, pues ya ves, son maravillosas. No hay más. Así que bueno, pues yo creo que cerramos aquí. Solo decir que si alguien quiere apuntarse al curso, que se ponga en contacto Logopedas del conmigo. mundo, si queréis saber de Logopedas del mundo. funcionales, ahí vais. Ahí vamos, sí. Pues nada, que me escriba a través de Instagram bueno, y yo les doy la información que necesiten, ¿vale? Que es el 31 de mayo. Y la realidad es que, bueno, vamos a cerrar aquí, si te parece. Sí, yo solo decir al oficio del mundo que también se formen, que ha habido ya 2 veces que he intentado, bueno, que me han llamado de colegios profesionales para hacer cursos de funcionales en colegios de fisio y no ha salido el curso porque no se ha apuntado nadie. Entonces, fisios del mundo, por Dios, si no conmigo, con quien sea, formaron en funcionales también porque es el futuro. Porque estamos hablando de que son 1/3 de los pacientes que entran a consulta de neurología. Entonces, como sea, pero también animo, igual que mamen, a que, de Sí, verdad, a sí, yo formaros, creo formaros. además, claro, yo fíjate, creo que el otro día reflexionando sobre esto, ya aparte de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, yo creo que hay que acercarnos, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una psicoeducación. ¿Por qué? Porque efectivamente el uso de las palabras, ¿no? Y la narrativa de cómo nos contamos las enfermedades, dónde ponemos el foco y de qué forma condiciona mucho hacia dónde miramos luego, ¿no? Y yo creo que fíjate que tenemos nosotros, vamos, no es que sea nuestra responsabilidad al 100%, quiero decir, cada uno tiene la suya, ¿no? Pero yo creo que para ser más exitosos sería positivo que nosotros nos acercáramos poco a poco, porque es verdad que, y lo vemos en las ponencias, yo lo veo, ¿no? En ponencias de compañeras en las que hay conceptos que se sabe que están en desuso y no se actualizan, ¿no? Cosas que no están, bueno, que diagnósticamente ya han cambiado y no se modifican porque implican. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que hacer un doble trabajo para poder, lo que dices tú, ¿no? Que se apunten a un curso de formación para fisioterapeutas, ¿no? Que quieran abordar Claro. trastornos de movimiento funcionales o neurológicos funcionales, ¿no? Y que quieran entender y mirar un poquito más allá. Entender Mm. un, y además yo creo que, fíjate que ahora hay muchísimo sobre el sistema nervioso autónomo, el nervio vago, no sé qué, todo el mundo está aquí hablando sobre esto, ¿no? Pero es como, joder, perdóname la presión, me dice, joder, si es que parece que esto, que va el nervio vago andando por la vida solo, ¿sabes? O Sí, sí, sea, sí. Que va unitario por el mundo. dice, mira, ahí va un nervio vago, o sea, vamos a Sí, ver, sí. Hay yo que creo que, entonces yo contextualizar. creo, sí, Sí. sí. Y sobre todo lo que siempre digo, que la ignorancia no, nadie tiene que sentirse culpable de ser ignorante, pero sí tiene que sentirse culpable de no querer dejar de serlo, ¿no? Entonces, yo creo que todos somos ignorantes, todos hay muchas cosas, lo que tú dices, ¿no? Tenemos que estar actualizándonos constantemente, no sé cuánto, pero lo que no nos puede faltar es la inquietud. Yo creo que la inquietud, venga, mira, pues he visto esto, voy a echar un ojo, no sé cuánto. Y también creo que los profesionales, ya que estamos hablando de equipo transdisciplinar, tenemos que Ujú. abrir también las formaciones a gente de otras disciplinas para que puedan venir, aunque sea a escucharnos, ¿no? Aunque sea, pues eso, pues a ver qué cuentan los neuropsicólogos de los trastornos funcionales y que pueda acceder también y decir, pues mira, uy, trastorno cognitivo funcional, ¿esto qué es? Yo los motores medio pero los cognitivos o lo que tú dices, un psiquiatra, pues ¿qué me tiene que contar un psiquiatra del trastorno funcional? Una logopeda, pues ¿qué problemas tienen los logopedas? Entonces yo creo que eso también enriquece mucho y genera mucha sensación de unión. Y quizá deberíamos dejar de muchas veces ser muy sectarios a la hora de proponer. Yo entiendo que un colegio de fisios pues tenga que acreditar un curso de fisio y dárselo a los fisios. Pero ¿qué problema hay en que vengan de oyentes los terapeutas ocupacionales o los logopedas o mi prima la de la calle de al lado? Es decir, yo creo que también hay que defender un poco el conocimiento por el gusto de aprender y por el gusto de, vale, yo no soy fisioterapeuta, yo no voy a trabajar con trastornos funcionales motores, porque no soy fisioterapeuta, pero mira, a lo mejor como logopeda también me aporta
O soy neurólogo y como nos pasa muchas veces cuando vamos a los sitios de neurología, pues yo no sabía que los fisioterapeutas trataban esto. Pues mira, escucha que apañado, todo lo que saben. Es decir, hay que también abrir al mundo, ¿no? Y yo creo que esto que haces tú, por ejemplo, en redes, ¿no? De divulgar, de abrir, de aunque sea sentarnos aquí un día a las 9 de la mañana aquí a charlar, al final, gota a gota, se genera. Entonces yo creo que esa responsabilidad sí la tenemos. Esa responsabilidad de decir, bueno, porque el día de mañana seremos nosotros los pacientes, si no lo somos ya. Entonces hay que inculcarle a las nuevas generaciones un poco ese espíritu de no aprender por sacarte la carrera o por aprobar o por tener un diploma, por puntuar en bolsa. Aprender por el gusto de aprender, por la curiosidad, por la chispa, ¿no? De decir, oye, esto no lo sé. Y generar, Sí. generar ámbitos de conocimiento. Sí, yo la formación que vamos a hacer el 31 de mayo, de momento está cerrada solo a logopedas. Pero hablábamos de esto una compañera neuropsicóloga y yo, porque ya sabes que todos los que son trastornos funcionales cognitivos, eso ya sí que es como otra galaxia por explorar completa, ¿no? Y ella me decía, ¿no? Mira, porque no va a poder estar en la formación, dice yo, porque no voy a estar en Madrid, se va al extranjero, vaya. Si no, iba a tu formación. Y es que yo le decía, es que efectivamente, es que un neuropsicólogo, o sea, todas estas, abanico, ¿no? De síntomas que aparecen a nivel de lenguaje, a nivel de, bueno, es que, bueno, Todo. el control de impulsos, ¿no? Todo. El automatismo, o sea, es que eso más cognitivo no puede ser. Entonces dices, es que qué cosa tan bonita podríamos hacer solo simplemente decir, joder, pues a lo mejor a través del uso de las palabras, utilizando para las pacientes que puedan tener la herramienta lingüística, ¿no? Y la atención sobre una tarea cognitiva, porque no a todos les va bien, ¿vale? Sí. Pero para estos que sí les va bien, mira que si no podríamos hacer un programa de trabajo que a ver si les ayuda o no les ayuda en el aspecto motor, o sea, Todo. claro, y lo que dices tú, pero para eso tiene que haber un sitio en el que se hable, tiene que haber un sitio en el que se comparta, en el que te digan, oye, pero esto. Entonces, efectivamente, me parece que es fantástico el poder abrir a otras disciplinas y, bueno, de Y todas formas. compartir, al final. Compartir que somos todos unos matados y que a ver si entre todos sacamos alguna conclusión, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, digo, mira, a ver si entre todos, pues A sacamos, ver si entre todos nos equivocamos pues un poco hacemos menos. uno. No es que acertemos, pero por lo menos que en vez de meter la pata 100 veces, la metamos 80. Yo creo que con eso ya habrá valido la pena. Sí, sí, pero es verdad que y tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser cautelosos, ¿no? El otro día lo hablaba con Pilar, tú que la conoces, ¿no? Sí, Pilar Rada. El tema de que, bueno, que esto también que haga, que aumente, ¿no? El conocimiento y el compartir y las formaciones y todo desde una posición que tampoco vayan a ser ahora todos funcionales, porque nos pasamos el día hablando de funcionales, ¿no? Que hay que ser muy cauto Y no irse a y los bueno. extremos, claro. Es humano Así que, también. Es muy humano irse a los extremos, ¿no? Esto es como cuando uno se divorcia. Como yo digo, mis amigos que se divorcian los veo en los extremos. Digo, chiquillos, ¿qué has pasado? De no salir, ahora no recogerte. Pues sí, es que somos humanos. Entonces, es verdad que a mí me pasa, ¿no? Que yo ya le digo, yo sé que parece que todo es funcional. Bueno, a lo mejor no todo es funcional, pero sí es verdad que hay mucho más funcional de lo que pensamos. Entonces, pues bueno, entre un extremo y el otro, in medio virtus, que decía Aristóteles, ¿no? Vamos a intentar quedarnos el término medio y así nos equivocaremos menos. Así que yo de verdad que te agradezco mucho la oportunidad de echar un ratillo contigo. Ya sabes que yo estoy encantado siempre y seguro que esto pues, servirá para algo. Estoy convencido. Y con mucha suerte con la formación, sobre todo, y animo a todos los logopedas, de verdad, que además, a Mamen la tenemos aquí, pero vuelvo a repetir, es que tiene unas compañeras de cartel que yo conozco, que he leído, que son maravillosas. son maravillosas. Sí, la verdad es que Es un orgullo. el encuadre desde neurología, desde psiquiatría es fantástico. Así que nada. Pues muchas gracias, Gracias, Juan. Feliz día, feliz sábado, Cuidado que con me la parece lluvia, que que lo por lo tienes. visto hay, por lo menos aquí hay alerta amarilla, ha caído varios chaparrones mientras estábamos hablando Sí, y que la gente tenga cuidado con la carretera, que por lo visto se espera un fin de semana regular.
Sí, sí, va a haber como mucha, sí, va a llover bastante. Aquí en Madrid está ahí bastante, pero es verdad que no, aquí llueve de otra manera. Sí, así Así que, que cuidadito y cuidaros, que siempre lo primero es cuidarse. Y luego ya muy bien. lo demás. Pues un abrazo grande. Muchas gracias, mamen. Gracias. Gracias. Hasta Hasta luego, luego, Juan. guapa. Adiós, Chao, adiós. chao. Chao.